Bienvenidas, bienvenidos a una descripción de lo que es la composición tridimensional. Esta es una composición presentada por Isidro Ferrer, un diseñador ilustrador que conjuga muy bien estas dos formas de la imagen. En primer lugar, veamos cómo Ferrer nos presenta la escala como en un hecho de diferencia, siendo así que lo cercano siempre tendrá una escala mayor y conforme se aleja va disminuyendo. Podemos ver acá cómo los árboles del fondo tienen una dimensión bastante más pequeña que la que colocamos en el lugar de enfrente. A veces cometemos el error de colocar elementos pequeños aquí adelante, haciendo entonces que detrás hayan otros mucho más pequeños y tendrías que dibujar las sombras o los detalles de una cantidad enorme de elementos. Eh, Dos, veamos este factor de cantidad. ¿Cuántos árboles tenemos en este caso cerca? Vamos a darnos cuenta que solamente hay tres y en el fondo o en la lejanía vamos a encontrarnos con una cantidad mucho mayor. Entonces, otra conclusión que hay que tener acá es precisamente que en cerca vamos a tener pocos elementos y en lejos vamos a tener muchos más elementos. En el caso, otro elemento que no suele verse o no nos explican a veces cómo funciona en la composición y es esto de la base o el piso, el pie del árbol, por ejemplo, va a ocurrir que en el caso de este árbol no vemos en dónde empieza. Para este árbol, en cambio, vemos que empieza, aquí está su base, aquí está más arriba, más arriba, más arriba. Entonces, otra conclusión que pudiéramos hacer es la de el lugar en donde se asienta la base del elemento. Entonces, mientras abajo tendríamos lo cercano, vamos a tener que los que están más arriba son elementos que están distantes, lejanos. Entonces, cerca vamos a tener abajo y lejos arriba. Otro elemento que hay que tener en cuenta que es el contraste o los detalles. Vemos que en los árboles cercanos tenemos textura, tenemos unos elementos que claramente nos dicen que el elemento, que este objeto está ahí. Entonces, los contrastes, los detalles estarán siempre en lo cercano. Entre tanto, lo que se aleja es cada vez más desdibujado, diríamos de alguna manera. No se los dibuja tanto, de tal modo que el espectador, como en la experiencia real, tiene la percepción de que lo que está cerca, ahí puede ver detalles, detalles mínimos. Entre tanto, lo que está lejos, ya no vemos detalles, vemos apenas algo que se insinúa. El hecho de las sombras es acá también importante y vamos a notar de dónde está ubicado el foco que ilumina la escena, pues encontramos aquí en esta parte, vamos a encontrar las sombras de rebote y zonas iluminadas en esta parte. Entre tanto, acá tenemos sombra y tenemos, como dije antes, nuestras sombras de rebote, lo cual nos indica que hay un origen de la luz y una proyección de las sombras. Otro elemento para saber entonces que estamos en un espacio tridimensional. Aquí viene uno de interés principal y es precisamente cómo los objetos que están delante estarán siempre enteros, completos. Entre tanto, lo que está detrás estará fraccionado. Vemos que está oculto por las partes que están adelante. Entonces, fíjense acá cómo esta rama, esta hoja está adelante, pues está entera y el árbol, entre tanto, solo vemos lo que este de delante nos permite ver. Está fragmentado, está seccionado, no está completo. Y así entonces vemos cómo un objeto se superpone a otro y el que está detrás veremos siempre seccionado. Solamente lo que esté realmente en primer plano va a quedar entero, completo. Lo demás va a quedar siempre segmentado. Entonces, lo que está adelante o cerca estará entero
y lo que está detrás o debajo estará siempre seccionado, fragmentado, oculto por lo que estuviera delante. Entonces espero que ahí tengan esas conclusiones de cómo vemos que el espacio es tridimensional. Estas reglas operan siempre en todas las composiciones. Ahora, sobre el recorrido visual, vamos a tener esta relación en donde la composición de Isidro Ferrer nos permite un ingreso que está dado en este caso por unas líneas que dirigen directamente hacia el recorrido y podemos ver cómo la cola del zorro nos permite seguir en el recorrido y girar siempre, encontrar otros elementos que nos redireccionan y nos devuelven al recorrido, no nos deja quedarnos quietos en alguna parte. En este momento vemos que hay un centro de interés. ¿Cómo se lo reconoce? Precisamente porque es ese sitio en donde todo marca una diferencia. A pesar de que están integradas al resto de la imagen, ese sitio nos muestra texturas, nos muestra tonalidades, contrastes, elementos que no están siempre en los otros objetos mostrados en la composición. Entonces, vamos a encontrarnos que este centro de interés, en el caso de la composición de Isidro Ferrer, lo determina precisamente ese hecho de diferencia. Algunas veces cuando muestro esta imagen en clases, muchos me han dicho que este es el centro de interés. Sin embargo, fíjense ustedes que es un poco gris en comparación con la parte que tiene texturas más fuertes. Ahora, si pensamos en este recorrido que lo hayamos iniciado por estas zonas, vemos cómo internamente hay otros recorridos que comunican unos con otros. Así, el pico de esta ave, por ejemplo, es una flecha que nos dirige a la cabeza del zorro. El zorro con su mirada nos va a dirigir hasta este otro lorito y pues precisamente este diálogo, este conjunto, cómo nos mantiene de un punto a otro y siempre en movimiento, no nos deja tranquilos para hacer así que el recorrido sea siempre. Y como habíamos visto antes, podemos percibir el espacio a partir de la relación de los objetos dentro de la composición y cómo entre ellos nos llevan, fíjense estas ramas, cómo nos redirigen constantemente la mirada hacia otro sitio, no nos llevan en la obligación de seguir un camino, pero nos indican que para allá hay algo importante, es decir, esto nos permite recorrer sitios que en inicio no habíamos mirado en la composición. Se fijan ustedes cómo estas líneas están cerca de los bordes, pero como hay tensiones que nos obligan a mirar hacia otros puntos, entonces no escapamos de la composición, no nos vamos, porque si bien pudiéramos hacerlo, ocurre que hay tensiones, hay puntos de interés mayores que nos obligan a ir por acá. Si nos fijamos al ingreso habíamos tenido esta, pero aquí si la cola del zorro estuviera orientada hacia acá, nos iríamos de una vez. Isidro Ferrer muy hábilmente lo que hace es dobla la cola del zorro hacia arriba para permitirnos continuar en el recorrido.